iniciar la grabación correspondiente a nuestra tercera videoconferencia de nuestro curso de Patrimonio Cultural. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera sesión. Primero que todo, pues voy a precisar algunos aspectos que tienen que ver con las actividades que tenemos en el curso y comentarles también de unas novedades que vamos a tener. En este momento tenemos ya 9 estudiantes que están conectados en nuestra sesión de videoconferencia. Entonces, a todos muy buenas tardes. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando muy bien, si me están observando en la cámara. Por favor, me confirman si me están escuchando, si me están observando. Perfecto, Diana Carolina, muy bien. Listo, Jenny, perfecto. Perfecto, Daniela. Bueno, muy bien. Entonces, reitero el saludo a todos ustedes. Muy buenas tardes. Hoy, como les decía, vamos a iniciar ya nuestra tercera videoconferencia. No sin antes recordar un poco cuáles son las actividades que tenemos que presentar, cuáles son las que están en desarrollo y ya iniciar pues nuestra videoconferencia del día de hoy. Les quiero comentar o me permito recordar lo siguiente. Ya nosotros en el curso, en estas primeras semanas, ya nosotros hemos cumplido con 2 actividades. Hace 8 días se venció la actividad Taller Saber TIT y hoy, repito, hoy lunes 15 de febrero, 11:59 de la noche, se vence la actividad correspondiente a la actividad número 1, justamente, que es un cuestionario. Entonces, todos ustedes, y de hecho, pues estuve revisando la hoja de calificaciones, ya una buena parte del grupo ha realizado el cuestionario y la mayoría pues han obtenido buenas calificaciones. De lo que se trata la actividad para los que no han hecho la actividad número 1 y de la cual tenemos plazo para presentar esta actividad hoy a las 11:59 de la noche, consiste en que ustedes tienen que revisar la guía de aprendizaje número 1, que se encuentra ahí en la sección tareas, en la actividad número 1, revisar la guía y abajo aparecen unas preguntas. Ustedes las responden, pueden ser en su libreta de apuntes, en su cuaderno, ¿cierto? Y después de que ustedes hayan respondido esas preguntas, se remiten a la actividad 1, hay un cuestionario y responden el cuestionario. El cuestionario de esas preguntas está basado en esta guía número 1. Repito, para los que no han presentado todavía la actividad 1, les recuerdo que la actividad se vence el día de hoy, lunes 15 de febrero, 11:59 de la noche. Entonces, para los que no hemos presentado todavía la actividad número 1, recordemos que el plazo es para hoy hacer la presentación respectiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente como un recordatorio. Ya esta semana se nos habilita el parcial número 1. Algunos de ustedes han estado escribiéndome al correo sobre el módulo digital. Quiero hacer una claridad y es que este curso de patrimonio cultural, así como el curso de ciudadanía, no tienen módulo digital. Únicamente el material de estudio que tenemos tanto para los parciales como para algunas actividades corresponde justamente a las videoconferencias, a las presentaciones y a estos videos. Básicamente eso es el material de estudio o el material de apoyo que tenemos para nuestro curso de patrimonio cultural. O sea que patrimonio cultural, al igual que ciudadanía, son los 2 únicos cursos que no tienen módulo digital. De resto, todos los demás cursos que ustedes tienen, esos pues obviamente todos cuentan con un módulo digital. Patrimonio cultural no tiene módulo digital. Eso quiero hacer claridad antes de iniciar con la sesión de hoy. También les quiero comentar, y esto pues obviamente ya un poquito para eh, ir entrando en materia, ya les voy a compartir mi pantalla, listo. Para ir entrando en materia, entonces también quiero compartir lo siguiente. Por favor, me confirman en el chat si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Si están viendo mi pantalla, por favor, me confirman en el chat si están viendo mi pantalla. Chicos,
Perfecto, Judy. Listo. Buenas tardes. Bien, Sara. Perfecto, Jenny. Listo. Bueno. Ok. Bueno. Listo. Entonces, eh, bueno, a partir de esta fecha, quiero comentarles a todos ustedes que van a ver una novedad con respecto a este curso de patrimonio cultural. La novedad en qué consiste y de una vez pues voy a hablar de ella. A partir de esta fecha, va a estar acompañándonos también como docente del curso de Patrimonio Cultural el profesor Hassan González, conocido de ustedes, ya que el profesor Hassan pues ha estado con ustedes orientando en los módulos relacionados con inglés. A partir de ahora, el profesor Hassan va a estar acompañándonos a nosotros en la formación de nuestro curso de Patrimonio Cultural. Entonces, también, y esto quiero hacer claridad sobre lo que les voy a decir de esta novedad, a partir de la fecha, también si tienen dudas con respecto a la presentación de actividades que de pronto no pudimos presentar algún cuestionario, alguna actividad y demás, nos comunicamos también con el profesor Hassan. ¿Listo? Ahorita en la presentación que les estoy compartiendo, pues les voy a remitir el correo, o les voy a recordar cuál es el correo del profesor Hassan, para que ustedes se comuniquen con él en el caso de tener inconvenientes con las entregas de las actividades y demás. Yo igual voy a seguir en el espacio, es decir, igual vamos a tener videoconferencias, seguiré con ustedes o seguiremos con el horario habitual de las videoconferencias, daremos nuestras videoconferencias, estaré al frente de ello, pero a partir de la fecha, toda inquietud que tengamos con respecto a la presentación de actividades, de pronto que no pudimos presentar algún cuestionario, algún parcial, alguna actividad, por favor nos comunicamos con el profesor Hassan González. El profesor Hassan, que nos va a acompañar también en este curso de patrimonio cultural. Pero pues específicamente yo voy a estar al frente de las videoconferencias y el profe Hassan nos va a acompañar en el tema de ya revisar las actividades y de establecer un seguimiento de pronto para los casos de los estudiantes que no han presentado las actividades o que ustedes de pronto han tenido algún inconveniente. Entonces, esa es la novedad que les quiero comentar a todos ustedes. Entonces, a partir de la fecha, se integra con nosotros en el curso de Patrimonio Cultural el profesor Hassan González. Bueno, entonces vamos a nuestra presentación. Entonces, estamos todavía, pues continuamos con nuestra primera unidad de aprendizaje, de la cual venimos hablando desde la sesión anterior, que es la aproximación al concepto de patrimonio cultural y la identificación con las relaciones con el desarrollo sustentable. Ya hemos hablado de los niveles del patrimonio y demás. Hoy vamos a hablar de los métodos de valoración del patrimonio y vamos a hablar de algunos ejemplos de patrimonio a nivel mundial, en el nivel mundial. Entonces vamos a ver unos 3 ejemplos y obviamente de hoy en 8 días vamos a continuar con más ejemplos acerca de los tipos de patrimonio, ¿cierto? Y los niveles de patrimonio, que eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Les reitero a todos ustedes, esta semana se nos habilita el parcial número 1. El parcial número 1 prácticamente nuestro material de apoyo, repito, material de estudio, está en estas presentaciones y en las videoconferencias y en los videos complementarios que les he ido aportando, les he ido cargando en su plataforma Canvas. Ese es el material de estudio. Como repito, no tenemos módulo digital, simplemente es todo basado en las videoconferencias. Bueno, reitero, entonces, a partir de esta fecha, a partir de hoy, el profesor Hassan Humberto González Rodríguez va a estar con nosotros. Entonces ahí están los correos. Está mi correo institucional y está el correo del profesor Hassan. Ahí dice hgonzalez549@unap.edu.co. Si tienen algún inconveniente con la presentación de las actividades, de pronto que se les cerró algún cuestionario o mejor, que de pronto no pudieron presentar algún cuestionario o alguna de las actividades que tenemos en el curso, por favor escribimos al profesor Hassan. Y yo obviamente pues también voy a estar acompañándoles
en estas videoconferencias. Bueno, primero que todo, entonces, vamos a ver el siguiente video para hablar de una aproximación acerca del concepto de la valoración del patrimonio cultural. Entonces, me permito, ya les comparto el video para que lo observemos. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en una nueva sesión de educación cívica. Como saben, la educación cívica es una disciplina social que se encarga de formar al hombre para que sea un buen ciudadano. A continuación vamos a tocar un tema importante dentro de la formación de la identidad, que es la valoración del patrimonio cultural. ¿Pero qué es el patrimonio cultural? ¿No? Bueno, el patrimonio es el conjunto de herencia material e inmaterial que tiene una determinada persona. Y la cultura, bueno, ahí sí estamos en un grave dilema, porque definiciones de cultura hay un montón. Hay un montón de definiciones de cultura. Recuerdo mucho que en economía hay una que dice que cultura es todo aquello que el hombre crea en sociedad para satisfacer necesidades. Yo prefiero tomar la definición de la que se da en antropología, que es de que cultura es el conjunto de comportamientos, patrones, normas y creencias que comparte un grupo social determinado. Yo prefiero esa definición para efectos prácticos, para efectos de artísticos, pero ambas son válidas, ¿eh? Y no son las únicas, hay un montón. Hay un montón de definiciones desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, son un montón, desde la historia, son un montón hay un montón de definiciones de cultura. Como decimos como hombres culto, nos referimos a su grado de sabiduría, ¿no? Pero bueno, no vamos a ahondar más en ello, vamos a quedarnos con el concepto de la antropología. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles, materiales o inmateriales que surgen y tienen un valor social importante ya sea por la historia, ya sea por el arte, ya sea por motivos religiosos, y que van a identificar a un determinado pueblo. Dentro de este patrimonio cultural, pues tenemos, como bien mencioné, categorías. Tenemos a los materiales y los inmateriales. Los materiales son aquellos que se pueden tocar, e inmateriales son aquellos que no se pueden tocar, también llamados intangibles, no se pueden tocar. Dentro de los valores materiales tenemos a los muebles, que son aquellos que se pueden desplazar, yo los puedo llevar de un lugar a otro, como las cerámicas, como los objetos de adorno, y dentro de los inmuebles están los lugares, obviamente, ¿no? Como Machu Picchu, como la Pampa de la Quinua, como la Pampa de Chacamarca, si no me equivoco, así espero no equivocarme. Lugares donde en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, se dio la batalla, pues la batalla de Ayacucho, por la libertad, por la emancipación y la independencia de nuestro país, ¿no? y de todo el continente americano, en 1824. Patrimonio inmaterial viene a ser pues, el conjunto de composiciones artísticas y composiciones artísticas y manifestaciones culturales que van a representar el país y que son un tesoro. Las danzas, la marinera, la comida, los platos típicos, el ceviche, bueno, eso sí es material, la comida sí. Eso más, y dentro de lo inmaterial también tenemos pues las canciones, ¿no? Las canciones forman parte de la historia. Aunque no lo crean, una canción muy conocida en su momento ya es historia. Tal vez no me gusta la canción, sí, pero ya es historia. Y en la medida en la que ésta vaya adquiriendo mayor notoriedad con el asentimiento del pueblo, con el poder del pueblo que va a hacer suya esta cualidad intelectual, esta obra creativa, pues esta se formará siendo parte de su identidad y pasará a formar parte de su patrimonio. Bueno, eso es de manera muy, pero muy breve lo que vendría a ser el patrimonio cultural. Ahora la pregunta es, ¿cómo esto se valora en Perú? Bueno, los saqueos, los famosos huaqueos, ¿no? Son muy comunes en estas zonas. Recuerdo que hace algunos años, cuando fui a Chepta, cerca de Lima, saliendo un poco, vi restos arqueológicos
y nadie los protegía. Y cuando hasta ahora que he preguntado esto a un profesor, el profesor Pedro Soto, espero que se me está viendo, saludos para usted, el maestro Soto, no me supo dar indicación de dónde podía ser estos retos arqueológicos. Yo hasta ahora me quedo pensando, ¿y dónde están las autoridades? Porque eso forma parte de lo que somos como país. Somos un país milenario, aquí hemos sido un imperio, lastimosamente no hay mucha valoración de nuestro patrimonio, y cedemos mucho a presiones de costumbres foráneas, extranjeras. Pero esperemos que esto cambie con medidas bien surgidas del Ministerio de Cultura. Para eso recomiendo, para estar al tanto de esto, recomiendo seguir la página del Ministerio de Cultura, ya sea en Facebook o en Twitter, o visitar la página misma a través de internet. Y bueno, también valoremos lo peruano consumiendo lo peruano, pues escuchemos más música criolla, visitemos más lugares de nuestro país. Está de moda el trekking hace unos años, aprovechen, viajen, aunque yo francamente no me gusta viajar, pero esa vez que fui a Checta me quedé maravillado de cómo el ser humano es capaz de crear cosas tan interesantes, ¿no? Marcas en la piedra, interesantísimo. Y bueno, eso sería básicamente mis recomendaciones y espero que hayan servido para que ustedes aprendan un poquito más sobre la riqueza de nuestro país. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Bueno, estimados estudiantes, entonces, bueno, mientras tanto vamos a mirar si algunos de ustedes va a mirar en el chat. No, puede que se siga, pero no sé, Rajito sea que trae con este chico. Ya lo viene. Vamos, por favor, desactivamos audios, perfecto. Listo, bueno. Entonces vamos a mirar en el chat si de pronto hay alguna participación, de pronto algunos aspectos. Bueno, creo que hubo fallas en el sonido, según me están comentando aquí en el chat del video, pero bueno, básicamente quiero precisar, ¿cierto?, sobre el concepto de valoración del patrimonio, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, igual no se preocupen si tuvimos fallas de sonido en el video. Este video se los voy a compartir a todos ustedes en el Canvas, o sea, en la plataforma Canvas, sección módulos. Ahí les voy a compartir este enlace del video por si de pronto tuvimos las fallas del sonido o no alcanzamos a escuchar. Pero bueno, lo que quiero hacer énfasis, ya como entrando en materia con la temática, es precisar el concepto de la importancia de la valoración del patrimonio cultural. ¿Listo? Que igual ya nosotros vimos unas definiciones muy importantes acerca de lo que es el patrimonio cultural. Ya nosotros, digamos que estructuramos muy bien el concepto de lo que son los niveles de patrimonio, los tipos de patrimonio, cuando hablamos del patrimonio material mueble, el material inmueble, el patrimonio vivo, cuando hablamos del patrimonio natural. Y resulta que el patrimonio, pues básicamente genera o permite, ese concepto de patrimonio cultural, como lo vimos en la sesión anterior, se asocia al concepto de la memoria, de la identidad, de la cultura, que es lo que permite generar ese sentido de identificación. Entonces, la valoración del patrimonio, cuando hablamos de la palabra valoración, inmediatamente se nos surge el concepto valor, ¿cierto? Algo que vale. Y muchas veces cuando nos atrevemos a definir la palabra valor, algo que tiene valor, aquí pueden, digamos, combinarse muchos conceptos. Uno, el valor desde lo subjetivo y otro, el valor desde lo objetivo. Desde lo subjetivo, subjetivo depende de la valoración que uno como sujeto, como persona, le da a algo, le atribuye a algo. Por ejemplo, si hablamos de los bienes patrimoniales, por ejemplo, voy a poner un caso. Para una persona es más significativo o vale más
digamos, una visita al Parque Nacional Natural de los Nevados en la Cordillera Central, aquí en Colombia, vale más que ir, por ejemplo, al Parque Arqueológico de San Agustín, por ejemplo. Cuando, como otra persona dice, no, de pronto le doy más valor a ir al Parque Arqueológico San Agustín, pues por las eh, construcciones que hay desde épocas aborígenes e indígenas, más que ir, por ejemplo, a un santuario de fauna y flora. Es decir, el valor puede tomar carácter subjetivo, pero también puede ser objetivo. Objetivo significa que un bien patrimonial es valioso. Por ejemplo, aquí en Colombia, tener, por ejemplo, todos los santuarios de fauna y flora valen. Además, tiene un valor representativo porque es que estamos hablando de la biodiversidad que distingue nuestro país. Por ende, el concepto de valor tiende a ser tanto subjetivo como objetivo. Y estos valores también pueden cambiar de acuerdo a qué? A las evoluciones o transformaciones sociales, culturales y políticas a través del tiempo. El valor cambia, ¿cierto? De pronto, hoy en día, y esto también, esto de los valores también tiene que ver mucho con la industria del turismo, ¿no? La industria del turismo juega un papel muy importante, porque también el turismo y turismo cultural se asocia mucho con las preferencias de las personas para recorrer o visitar algunos destinos turísticos. Por ende, los valores cambian, pero aún así, todo bien patrimonial tiene un valor. Y ahorita vamos a ver las categorías de esos valores. Por ende, esta valoración debe ser entendida a través, bien sea del objeto o el bien patrimonial que estamos valorando, como del sujeto, es decir, de quién lo valora y cuál es el contexto de esta valoración. Por eso les decía que el valor es subjetivo porque depende de la categoría o del criterio que cada uno de nosotros le demos a ese bien. Pero también es objetivo porque depende de la calidad del bien patrimonial en sí mismo y depende del contexto social, económico, político, cultural en el cual estamos haciendo la valoración de ese bien patrimonial. Pero también hay un factor importante y es la normatividad y la legislación. De hecho, en los principios del Estado colombiano, los cuales están en los preliminares de la Constitución Política de Colombia de 1991, ya de hace 30 años, prácticamente ahí se nos habla de que Colombia es un país, o sea, hay pluralismo cultural y étnico, y que la finalidad del Estado es preservar ese pluralismo. O sea, lo que pasa es que la Constitución es la norma de normas. Y como norma de normas, es la primera en entrar a legislar sobre el concepto de los valores de los bienes patrimoniales que tenemos como sociedad o como nación. Por eso, hace 8 días, hacíamos referencia al concepto del patrimonio nacional. Y ese patrimonio nacional está preservado desde la Constitución Política de Colombia. Recordando que la Constitución Política de Colombia es la norma de normas. Por tanto, una valoración integral de un bien es, depende prácticamente de los famosos llamados valores marco, que son los valores más representativos y generales. O sea, hay unos valores referencia, unos valores soporte que nos permiten determinar la calidad del valor que tiene un bien patrimonial. Ahorita los vamos a empezar a visualizar. El primer valor marco o de referencia para valorizar, valga la redundancia, un bien patrimonial es el valor histórico. El valor histórico se refiere a los antecedentes y a aquellos objetos escritos y materiales, bien sea gráficos, pictográficos o audiovisuales, que se constituyen en documentos útiles para la construcción de la memoria histórica colectiva a nivel nacional, regional o local o el conocimiento científico. De hecho, por ejemplo, el valor histórico de lugares arqueológicos, sitios arqueológicos, por ejemplo, desde el mismo Villa de Leyva
aquí en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, por ejemplo, hay pictogramas en algunas rocas. Es conocido, por ejemplo, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, el famoso Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo. Básicamente, esos son, digamos, patrimonios o bienes patrimoniales que tienen un alto valor histórico. ¿Por qué? Porque pues hay representaciones, lo mismo, que han encontrado fósiles en Villa de Leyva, ¿cierto? En Villa de Leyva, cerca de Villa de Leyva, han encontrado fósiles de animales de la prehistoria y demás. Todo esto representa el valor histórico que posee un bien patrimonial. Entonces, el primer valor de referencia es el valor histórico. Después viene el valor estético. ¿Y el valor estético a qué hace referencia? Al reconocimiento de los atributos estéticos, la calidad artística, las formas, los estilos, el diseño, las texturas y todo que se representan en un objeto cualquiera. Una pintura, una escultura. Por ejemplo, la famosa escultura de las gordas de Botero, ¿cierto? Eso tiene un alto valor estético, ¿cierto? Por ejemplo, los cuadros del maestro Alejandro Obregón, también eso representa un valor estético. Y en este tipo de bienes se reflejan algunos variables tales como una idea inventiva que se resuelve, los valores de la técnica que se emplearon para desarrollar esa pintura, obra de arte, escultura, el diseño en términos de su uso y de su disfrute estético, y el tiempo en el que el objeto cumplió dicha función, dejando las huellas de su paso en la materia. O sea, el aporte, ¿cierto? La contribución de esta obra de arte. Ese sería el valor estético. Pero también hay otro tipo de valor y es el valor simbólico. Y este valor simbólico representa las cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? La manera de ver el mundo o la realidad. Eso es una cosmovisión. Entonces, expresa las cosmovisiones que prácticamente ayudan a entender los modos de ver y de sentir del mundo individual y colectivo. Y eso tiene un poder psicológico de identificación y cohesión social. Por ejemplo, una receta culinaria tiene un valor simbólico, más cuando se hereda de familias a familias o viene de una tradición familiar o generacional. Eso tiene un valor simbólico muy importante, ¿cierto? Entonces, ahí conjugamos los tres tipos de valores: el histórico, el estético y el simbólico. Bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para valorar estos bienes? Teniendo en cuenta los valores marco, repito, que son el valor histórico, el valor estético y el valor simbólico. Asimismo, tenemos que analizar cuáles son esos elementos o esas variables con las cuales realizamos la valoración de los bienes patrimoniales. El primer criterio de valoración es la construcción del bien. Esto hace referencia, sobre todo cuando son bienes materiales, tanto muebles como inmuebles. Esa construcción del bien significa la manera, el proceso, cómo se desarrolló este bien material, bien sea mueble o bien sea inmueble, ¿cierto? Ese bien patrimonial. Y es mirar, digámoslo así, los componentes, lo que hubo detrás de ese proceso de construcción o de diseño de este bien patrimonial material, bien sea mueble o inmueble. El segundo elemento es la forma, las formas, ¿cierto? Las formas, por ejemplo, ahí vemos en la diapositiva una casa de arquitectura colonial, ¿cierto? Esas formas, por ejemplo, y hubo una legislación en nuestro país en la cual se dice que todo lo que eran construcciones antiguas no pueden cambiarse de fachada, porque son consideradas patrimonios, patrimonio histórico, patrimonio material, cultural, y no se puede, pues, prácticamente hacer grandes modificaciones. Por ejemplo, los propietarios de esas construcciones antiguas, de esas viviendas que son construcciones antiguas, coloniales y demás, no pueden hacer refacciones de esas fachadas porque son patrimonios históricos, culturales, que se deben preservar. Otro aspecto muy importante es la antigüedad.
la antigüedad en la cual se construyó este bien material, mueble o inmueble, o la antigüedad del bien patrimonial. Eso juega un papel muy importante, además teniendo en cuenta ese elemento del valor histórico que nos permite reconstruir la memoria o la historia o la identidad como tal. También otro punto muy importante es el estado de conservación. Y de hecho, no sé si ustedes lo alcanzaron a percibir en el video, pero básicamente una preocupación con los patrimonios o los bienes patrimoniales es el tema de la conservación. Desafortunadamente, se conservan a duras penas algunos bienes patrimoniales y no todos. Por ejemplo, nosotros hemos visto, y no es secreto, hace más de 35 años, los ferrocarriles en Colombia no existen. Ahorita pues están intentando reactivar algo del sistema ferroviario, ¿cierto? Hay un proyecto para como volver a alimentar o volver a reactivar este sistema, este medio de transporte. Pero, por ejemplo, hay unos bienes patrimoniales, unos patrimonios históricos culturales asociados con las estaciones donde pasaba el ferrocarril. Y ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, de pronto los que han tenido la oportunidad de conocerlos, que el estado de abandono que tienen estas construcciones donde quedan las estaciones del ferrocarril es bastante terrible. Inclusive hasta los mismos talleres, empezando por la estación de La Sabana, son en Bogotá, son bienes patrimoniales que no se han conservado, que desafortunadamente están dejados pues al abandono y que tal vez nos preguntamos hasta qué punto ha sido tan eficaz la legislación en nuestro país para preservar esos bienes patrimoniales, para conservarlos. ¿Cómo ha sido esto? Entonces entran una serie de interrogantes para mirar cómo preservar esos bienes, porque eso hace parte de la memoria histórica y de la identidad de los pueblos. La autoría también es otro criterio de valoración del patrimonio cultural. ¿Quiénes fueron los autores? ¿En qué contexto? ¿Cierto? Y eso es algo muy importante, inclusive de las mismas obras literarias. Por ejemplo, las obras musicales. ¿Quiénes fueron los compositores? ¿En qué contexto se escribió esta melodía? ¿Se compuso esta canción? Lo mismo pasa con las obras de arte, ¿no? ¿Cuáles fueron los autores y bajo qué contexto desarrollaron estas obras o estos bienes? La autenticidad. Esto significa, y va de la mano con la autoría, es el sello que imprimió el autor, el compositor, el que elaboró este bien patrimonial. ¿Cuál fue el sello que lo imprimió? ¿Dónde está su distinción ahí? Y eso juega también un papel importante para entender y, repito, para identificarnos con una memoria, con la construcción de una identidad. Algo muy importante también es el contexto ambiental. ¿Cuál fue el contexto en términos del entorno físico o del medio ambiente en el que se desarrolló ese bien patrimonial? ¿Cierto? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué topografía? ¿Bajo qué clima? ¿Cierto? Además, entendiendo que nuestro país tiene, por estar ubicado en la zona tórrida, tiene una diversidad de climas, ¿cierto? Aquí contamos con todos los climas. Entonces también es mirar en ese contexto ambiental cómo se desarrollaron estos bienes patrimoniales. De igual forma el contexto urbano, y era lo que yo les decía que, por ejemplo, hay en los municipios, en la gran mayoría de municipios de nuestro país, hay construcciones o edificaciones coloniales que por legislación ya fueron declaradas patrimonio cultural y no se pueden destruir. O sea, las fachadas así no se pueden destruir. Se pueden hacer arreglos locativos internos de cierto límite, pero no se puede hacer refacciones o construcciones o demoliciones completas porque son patrimonios culturales de la nación. También el contexto físico, y esto pues también tiene que ver con la misma topografía, la ubicación de estos bienes patrimoniales, y algo muy importante, la representatividad y el contexto sociocultural en el que se desarrollaron estos bienes patrimoniales. Esto es bastante fundamental. ¿Bajo qué contexto se desarrollaron estas obras? ¿Bajo qué contexto se desarrollaron estas construcciones, estas edificaciones? En términos de los hábitos, costumbres y estilos de vida
que existían en aquel entonces o en el momento en que fue construido estos bienes patrimoniales. Como nos podemos dar cuenta, estimados estudiantes, esos son los criterios que nos permiten dar el soporte a hacer la valoración tanto histórica como estética o como simbólica de los bienes patrimoniales. Bueno, vamos a mirar en el chat si hay preguntas o dudas con respecto a lo que hemos mencionado. Listo. Vamos a mirar. Listo, muy bien la aclaración que también nos hace Ángela, nos refuerza, no pueden modificar fachadas. Perfecto, es correcto, sobre todo cuando son construcciones de tipo colonial, ¿no? Que en nuestros municipios todavía, vamos a decir, en casi todos los municipios existen casas, construcciones, edificaciones con estilos coloniales y ellos no se pueden destruir esas fachadas. Se pueden hacer ciertos arreglos internamente, pero no a las fachadas porque son patrimonio. Bueno, no sé si algunos de ustedes tengan preguntas, algún comentario. Perfecto, Ángela nos está diciendo, lo mismo pasa en propiedad horizontal, claro, efectivamente. Además porque además porque esto está regulado, ¿no? Y recordemos que el Estado, su función, está justamente en preservar los bienes patrimoniales. Pero esa también encontramos contradicciones. Obras arquitectónicas o coloniales desafortunadamente no se preservan. ¿Me están escuchando? Por favor me confirman si me están escuchando. Por favor me confirman nuevamente si me están escuchando, chicos. Por favor me confirman si me están escuchando. Chicos, me confirman si me escuchan. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Ya, profe. ¿Listo? Listo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, ok, gracias. Entonces, como les decía, la importancia es, o mejor dicho, si el Estado colombiano tiene la función de legislar sobre la protección de los bienes patrimoniales, muchas veces no entendemos por qué hay ciertas obras arquitectónicas que están dedicadas al abandono. Y hablo, por ejemplo, de las famosas estaciones donde pasaba el ferrocarril. Y están completamente en el abandono. Entonces, ahí es donde analizamos, bueno, ¿y qué tan efectivo han sido las medidas del Estado frente a la conservación de estos bienes? Bueno, listo. Ok, entonces, listo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar ya para terminar nuestra sesión. Recordemos que estas sesiones son un tanto cortas. Vamos ahora a nuestra segunda unidad, que ya es empezar a mirar casos de bienes patrimoniales en el mundo. Vamos a irnos del nivel general o del nivel mayor o del nivel macro, que es el nivel mundial, a irnos al nivel nacional y ustedes van a ir al nivel local cuando desarrollen la actividad número 3. Entonces vamos a ver la unidad número 2, que es la naturaleza y cultura en la configuración del patrimonio cultural, tanto en África, Asia y Europa. Ciertos casos, no vamos a entrar pues a profundizar todos los casos de patrimonio de la humanidad o cultural de estos continentes, pero ciertos casos. Y quise traer a colación 3 casos importantes de patrimonio material inmueble, ¿cierto? Patrimonio material inmueble, básicamente en 3 continentes. En Europa, la Catedral de Naumburgo, que queda en Alemania. En Asia, el Templo del Cielo en Beijing, o comúnmente conocido como Pekín en China. Y en África, la ciudad histórica de Harrar, que queda en Etiopía, que es un país del continente africano. La Catedral de Naumburgo, Alemania, fue declarada por la UNESCO. Recordemos que la UNESCO es la organización a nivel mundial que prácticamente vela por la preservación del patrimonio cultural y de la humanidad, ¿cierto? En el mundo. Es la institución mundial que regula todo esto y que vela por la protección del patrimonio cultural mundial.
Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 1 de julio del 2018, o sea, realmente ya va a ser hace 3 años. Esta iglesia es una iglesia, como ustedes la pueden observar aquí, que es del periodo tardorrománico y gótico primitivo, que se construyó en la Alta Edad Media, más o menos 1203 y 1250 después de Cristo. Esta cuenta con 12 esculturas de tamaño natural de los fundadores de la catedral y son mundialmente conocidas, entre ellas la Bella Uta, y tiene a su alrededor altos relieves del coro alto occidental y representa una obra arquitectónica que representa la época medieval europea. Recordemos que la Edad Media, pues básicamente fue una de las eras de la historia que fuertemente se desarrolló en Europa, donde estaba el feudalismo, ¿cierto? Como modelo de producción, en el cual los dueños de la tierra, el terrateniente era el rico, prácticamente, era el señor feudal, y los esclavos eran los siervos de la gleba. Entonces, la obra principal del maestro Naumburgo, porque fue una creación del maestro Naumburgo, él era un escultor de piedra y arquitecto de nombre desconocido. Se dice, hay una hipótesis que venía de Francia y fue formado allí y es de su taller, y él fue el que ideó esta obra. Pero no hay una, digamos, eso es una hipótesis, no hay una afirmación aproximada de que él haya sido o la originalidad o el origen o la nacionalidad de este constructor. Pero este es un ejemplo de un patrimonio y recientemente declarado por la humanidad por la UNESCO. Está en Asia y ya aquí nos vamos a civilizaciones antiguas y ya en épocas mucho más milenarias, está el Templo del Cielo en China, en Pekín o Beijing. El Templo del Cielo, como en China se conoce como el Tiantan, es uno de los mayores recintos sagrados de China. Es un templo dedicado, pues obviamente sabemos que en China todavía hay rezagos del politeísmo, hay mucho politeísmo. Este fue construido durante el reino de la dinastía Ming, o sea, milenario antes de Cristo, y era el lugar en el que el emperador realizaba sacrificios para dar gracias al cielo por los frutos obtenidos y por las futuras cosechas. O sea, básicamente, y esto teniendo en cuenta que pues China tiene periodos estacionales, ¿no? Hay las famosas estaciones, por lo que está por su ubicación geográfica, y pues obviamente hay temporada de lluvias, como temporada de sequía, como temporada de cosechas y demás. Este templo cuenta con una superficie de 273 hectáreas. Imagínense, la extensión siempre es inmensa. Y en esta se ubican edificaciones que fueron dedicadas a rendir homenaje al Dios del cielo. Recuerden, China, por lo general, es o sea, su civilización, su pueblo o su tradición, digamos, religiosa, es que ellos son politeístas, creen en diversos dioses. Y las edificaciones del Templo del Cielo se conservan en condiciones óptimas y constituyen una visita imprescindible, sobre todo para turismo cultural, para los que han tenido la oportunidad de viajar a la China, ¿no? Obviamente que ahorita, pues, en tiempos de pandemia, pues sabemos que allá fue el origen del COVID-19, pues, muy complicado en este momento desarrollar este tipo de turismo en China. De pronto, a futuro, sí se podría hacer este tipo de recorridos. Y también está en el África, ahora un caso de ejemplo, la ciudad histórica de Harrar. Esto queda en Etiopía. Esta tiene la particularidad de ser una ciudad histórica fortificada, ¿cierto? Es un fortín. Y esto recuerda, pues, prácticamente las ciudades antiguas y medievales, ¿no? Cuando existían digamos, las polis o los poblados, tenían cercos, ¿no? Y era, pues, obviamente para la protección contra la guerra y demás. Y esto está emplazado, o sea, se encuentra en una meseta cortada por desfiladeros profundos y circundada por un paisaje de sabana y zonas desérticas. O sea, hay un contraste de paisajes interesante. Es una ciudad amurallada que viene de tradición musulmana y fue construida entre los siglos XIII y XVI después de Cristo. Y esta se dice que es la cuarta ciudad santa del Islam. Recordemos que el islamismo se propagó no solamente por
Medio Oriente, sino también tuvo incidencia en el África, ¿no? Muy fuerte en el norte del África y en algunas regiones del África. Y posee 82 mezquitas, 3 de las cuales son del siglo X y 102 santuarios. O sea, es un centro del Islam bastante importante. Y tiene algo muy importante en términos del patrimonio cultural, y es que es visible el diseño del interior de las casas, porque puede que de pronto, ahí como vemos las fachadas no son tan agradables, pero el interior de las casas tienen unos elementos arquitectónicos históricos muy importantes, que conservan mucho de las tradiciones del Islam. Pues muy bien, estimados estudiantes, este ha sido como un recuento de unos ejemplos de estudio del patrimonio cultural en el contexto mundial. Hablamos de Europa, Asia y África. De hoy en 8 días vamos a continuar con más ejemplos, con más elementos. Recuerden, para esta semana la actividad que tenemos todos es el parcial número 1. Por favor, en estas videoconferencias todo lo que hemos visto en el curso, estas 3 sesiones. A partir de mañana ya encontrarán la grabación de esta videoconferencia junto con las diapositivas de presentación. Y ya a partir de la fecha, recuerden que también nos va a acompañar el profesor Hassan González, y que si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a alguna actividad, de pronto que se les presentó algún inconveniente en presentar algún cuestionario, alguna actividad y demás, por favor nos comunicamos con el profesor Hassan González. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontraremos de hoy en 8 días en nuestra 4ª videoconferencia del curso de Patrimonio Cultural. Muchas gracias. Una buena noche para todos.